Buenos días, República Dominicana, buenos días, Santo Domingo, buenos días, país. Hoy, 23 de octubre, día de lluvia. Buenos días, Catherine, Buenos días, Fred. Nelson, Yanesi, amigos que nos sintonizan y nos escuchan. Sean bienvenidos otro día más a Despierta con CEDN, con muchas noticias, pero casi todas vinculadas al tema que nos ocupa y que nos preocupa, que es el paso de Melissa por las inmediaciones del territorio nacional, y en este momento estaremos sintiendo ya los efectos desde aquí hasta mañana de la tormenta saliendo del ámbito del territorio, pero todavía incidiendo. Pero antes de pasar a comentar las noticias a nivel nacional, quisiera simplemente señalar dos hitos, o bueno, 2.5 hitos internacionales que me llamaron la atención. Decíamos ayer con el tema de la inminente, y que después fue cuasi inminente, y ya el día de hoy no lo es, reunión entre Putin, presidente de Rusia, y Trump, presidente de los Estados Unidos, en Budapest, que todavía hasta el día de ayer estaba en el aire. El señor Víctor Orbán, presidente de Hungría, pues señalaba que ellos iban a seguir haciendo los arreglos, pero sin embargo, de manera definitiva. El canciller Lavrov ruso dijo ayer que no habían condiciones todavía para hacer esa reunión, porque los requisitos para establecer una paz duradera todavía no están sobre la mesa. O lo que es lo mismo, la estrategia rusa de darle largas al asunto en lo que le dan corto a la captura de territorio ucranio. Y Donald Trump dijo que ciertamente que él no iba a perder el tiempo y que si no iba a haber una reunión que realmente pudiera ser efectiva, pues mejor que no hubiera tal reunión. En el día de ayer, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Hessett, señalaba que habían tenido lugar 2 ataques cinéticos en el Pacífico. No le voy a poner nombre al país, no sé si es Pacífico panameño, colombiano, o ecuatoriano o peruano, en el Pacífico. Pero juzgue usted de qué Pacífico podemos estar hablando. En el Pacífico, contra 2 embarcaciones que vienen siendo la 8ª y la 9ª embarcaciones destruidas desde que empezó, digamos, esta campaña a comienzos de septiembre. Esto sí cambia, tiene un papel importante que anotar, que es en el Pacífico, y Venezuela no hace frontera con el Pacífico, la hace Colombia. Entonces, la pregunta sería si estamos hablando de una escalada o una apertura mayor en este frente del Caribe en contra de este denominado cartel de los soles. Sin embargo, en el día de ayer, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, refiriéndose al presidente Petro de Colombia, dijo, cito, es un matón y un mal tipo, es un tipo que fabrica muchas drogas, ha hecho mucho daño a su país, les está yendo muy mal. Y de hecho, en esa misma rueda de prensa, señalaba que ya él tiene autorización del Congreso para hacer, digamos, las operaciones en contra de la droga en el mar, pero que si tiene que ir al Congreso a buscar operaciones para hacer, autorizaciones para hacer operaciones preventivas contra el narcotráfico en tierra, lo hará. En tierra, me imagino que no será en Estados Unidos, sino en los países que son objeto de esos ataques de agua. Es decir, que hay una escalada en el Caribe que todavía pues, no se ve hasta dónde puede llegar. Sin embargo, el presidente Petro en el día de ayer señaló, porque le encanta batearla toda la que les tiren. Dijo ayer en su cuenta de Twitter, cito, de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Bueno, felicidades, es el camino del Estado de Derecho y me parece correcto que usted lo pueda hacer de esa forma. Así amanece Europa y América, pero en República Dominicana definitivamente que la noticia es y sigue siendo el paso de Melissa por el territorio y las reacciones ciudadanas, los impactos que ha tenido el meteoro, las medidas adoptadas por el gobierno desde que la segunda reunión ampliada del gabinete de emergencia el día de ayer, encabezada por el señor presidente de la República, pues se reafirmó que en el día de hoy están suspendidas no solamente las docencias, sino las jornadas laborales en las provincias señaladas como alerta roja en todo el territorio nacional, exceptuando desde luego con bajo personal aquellas funciones laborales que se consideran esenciales, supermercados, hospitales,
y todo ese tipo de negocio. También estas suspensiones hechas desde el gobierno central han sido expandidas y asumidas por los otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial suspendió todas las sentencias y el Ministerio Público también, todas las audiencias, perdón, en estas provincias. Es decir, que esto es una noticia que estaremos dándole seguimiento a lo largo del día. Para usted estar informado, sintonice CDN, porque así como Melissa va avanzando a 4 kilómetros por hora y cambia erráticamente, cito al COE, pues así también el flujo de noticias también se está poniendo y estaremos informándola en el día de hoy. Quisiera finalmente señalar que en el día de ayer el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana informó de la colocación de 1.600 millones de dólares en bonos soberanos por 10 años a una tasa de 5.875. Señalaba el ministro Magín Díaz, quien, por cierto, en unas declaraciones ayer dadas en Santiago, señalaba que la economía crecerá con cifras similares a las mejores, al promedio de Latinoamérica, y que aunque es una cifra menor a la que estamos acostumbradas, es igual al promedio, en torno a un 3%, y se mostró optimista con relación al año 2026, aunque reconoció que el 2025, como la gente sabe, siente y padece, ha sido un año un poco duro. Pero con relación a los bonos, simplemente señalaba la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, que con cargo a esos 1.600 millones, fueron puestos sobre la mesa ofertas de suscripción por valor de 5.000. Es decir, que el gobierno puso 1.500, 1.600 y le querían comprar 5.000. Y ciertamente, sin caer en el tema digamos, del endoso o de la política, esto es una buena señal para la economía dominicana, una señal de confianza de los actores económicos en la robustez y en la capacidad de pago de la economía. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Que, por cierto, estaba colocado y autorizado en el presupuesto de este año. No es una deuda nueva, es una deuda que está cargada ya al presupuesto. Esa es otra discusión que tendremos que ver. ¿Qué se hará con ese dinero? Pero bueno, así amanece República Dominicana. Tendremos muchas noticias que compartir con ustedes el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Jueves 23 de octubre. Muchos temas internacionales, como refiere alguno Federico, pero estamos muy presionados por la realidad local. Pero a propósito de esos temas internacionales y que está en el aire ahora la reunión de Putin y Trump, aunque ahorita puede ser distinto, pero ahora mismo está en el aire. Estados Unidos puso sanciones a las dos principales petroleras rusas en este momento. Y la Unión Europea tiene reunión hoy para reforzar las sanciones. Señores, Estados Unidos ganó esa guerra hace días, el 30 de abril, yo lo he dicho aquí, desde que se firmó un acuerdo comercial y de recuperación de Ucrania, ya Estados Unidos ganó esa guerra. Van a hacer de él todos esos minerales de ellos, y además van a reconstruir a Ucrania, que según el Banco Mundial, Ucrania, y no recuerdo qué otra entidad, va por 564 mil millones de dólares poder reconstruir. Entonces ya Estados Unidos se encargó de eso. Y en el terreno militar hace rato que Rusia ganó esa guerra. Lo que hay que abogar es para que termine. Yo no le hago caso a todos esos discursos. Por ejemplo, los europeos hoy están discutiendo que congelar la línea del frente. Mira por dónde que van. Ellos comenzaron, nada, no nos reunimos con Putin. Esa guerra hay que seguirla. Ahora están buscando y con alto al fuego y congelar la línea del frente. Pero lo que puede hacer OTAN es lo que puede hacer Estados Unidos. En ese sentido, hay algunos puntos. El principal es garantía de seguridad, tanto para Rusia como para Ucrania. Si no resuelven eso, va a seguir eso. A propósito de esa reunión de la Unión Europea, Putin probó unos cohetes misilísticos ayer con posibles cargas nucleares, como un aviso. Sí, como un aviso. Pero es una pena como se está manejando esa situación que debe acabar, que debe terminar. Yo creo que a propósito de que Trump dice que Petro es un matón, yo creo que Trump debe cuidar el lenguaje, porque el que dice que mata gente a diario es él. Yo di la orden de que eliminaran 11, di la orden de que voy a matar a todos los demás. Ese lenguaje así de que va a matar gente, yo creo que debe ser reservado. En Estados Unidos yo esperaré a noviembre del año que viene, lo he dicho aquí, hasta que no pasen las elecciones de noviembre,
Yo no sé si Trump lo está haciendo bien o mal, pero si queda en minoría en el Congreso, Trump la va a pasar muy mal. La va a pasar muy mal. Ese juicio político va a comenzar de una vez, la acusación de crímenes de guerra. Mire que la votación para que se retiraran esos buques ahí terminó 51-49. Ese país está dividido, pero esperemos a noviembre del año que viene, o a noviembre, el día 4 ahora, que son las elecciones municipales de Nueva York, que parece que va a ganar. Todo está escrito que va a ganar. Sí, Mandami, que se llama. Sí, Dice Trump. Demócrata y musulmán. Bueno, pero musulmán. eso es un estado demócrata. Está 88 a 10 la apuesta en Bolívar. ¿Cuánto que está? 88 a 10. Sí, no hay forma de que no vaya. No, me Imagínate, imagino. y eso que Cuomo, que perdió la primaria demócrata, él no está conforme que nada más votó el 33% y él va como candidato independiente. Pero esperemos lo de Pero Estados marca Unidos. mejor que el que... Marca Que mejor que que republicano. Marca mejor que un que republicano. Sí. Bueno, elecciones el domingo en Argentina. Atención, Pizarra. Ay, vamos a ver en qué parará la cosa. Ya Federico esbozó lo de la tormenta, que se ha frenado ahí a 4 kilómetros por hora, pero esperemos que avance. No hay docencia hoy, no hay labores en las provincias que están en rojo. Te ven ahí desde Santo Domingo hasta Pedernales, en esa provincia. Hay gente que dice que está lloviendo, que no está lloviendo, que por qué se va a trabajar, que por qué. Hágale caso a las autoridades, hoy no hay labores. Y si a usted le obligan a trabajar, hay que pagárselo doble trabajo. ¿De acuerdo? Pero estoy muy de acuerdo con algunas medidas adicionales. Pero atención, ayer se insistió en que el mayor peligro ahora es que los suelos están saturados. Eso parece un cliché, pero eso tiene importancia. Atención, inundaciones, derrumbes, deslizamiento de tierra. Y el asunto de las presas. Todas las presas están casi en su máximo nivel. La de Valdesia, que es de vertido natural, esa está vertiendo porque la de Valdesia está ahí. Pero las otras, por ejemplo, Tavera, que dicen que tiene el máximo 3.27 millones de metros cúbicos, antes era 4, parece que se está... Sedimentando. Sí, exactamente. Está en 3.22. Ayer escuché a un periodista que decía, está creciendo el río ya, que claro, está creciendo porque están soltando agua. Como le gusta a un amigo mío, están un desfogue. Desfogando. Desfogando, se oye más fino. Pero atención a la presa. A nivel de titulares, cólera de nuevo en Haití. 17 fallecimientos en los últimos días, 47 en lo que va de año. Más de 700 casos probables. Cólera en Haití. Que Haití no es solo la banda. Y lo de la deuda, Federico, es así. Esta cantidad estaba en el presupuesto. A mí me gusta, los partidos de oposición a veces votan por el presupuesto del año y cuando emiten el bono, que ellos lo aprobaron, dicen, más deuda. No, es la misma, esa está presupuestada. Sabían que se iba a buscar de algún lado. O sea, de algún lado, o no se va a 5.000 y pico de usar. millones de dólares. Pero es deuda. Lo que ellos hicieron malo fue que modificaron la ley de presupuesto, que dice agregarle 10.000 millones más. Exactamente. Aquí la tengo yo, esa ley, la 90-24, la modificaron para seguir buscando dinero. Lo de la deuda. Ayer hubo una rueda de prensa de Guterres, el secretario general de la ONU, con el ministro de Hacienda de España. Ellos acordaron ahí que se va a hacer el llamado Foro de Sevilla sobre la deuda. Un evento nuevo que va a haber, Foro de Sevilla sobre la deuda. No sé cuándo se va a celebrar. Pero dice Guterres, se lamenta que 61 países en desarrollo gastan más del 10% de su PIB en pago de deuda y que el 41% de la población mundial, eso es 3.400 millones, viven en países que gastan más en servicios de la deuda que en salud y en educación. Yo hice el cálculo aquí, 4% del PIB para la educación preuniversitaria y nosotros pagamos casi 5.6% del PIB en servicios de la deuda. En salud, el último dato que conseguí fue 3.29 del PIB, bueno, del 21, en salud, y casi 6 en el pago de servicios. Los dos sumados dan aproximadamente 7 y pagamos 6, o sea, salud y educación, y pagamos 6 en el servicio de la deuda. Eso sí es grave de muerte para el desarrollo de los países. Pero venga préstamo, que eso lo paga los nietos. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día
a Federico, a Yanessi, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Estamos muy pendientes del efecto de la tormenta tropical Melissa sobre la República Dominicana, también sobre países vecinos, sobre Cuba, sobre Jamaica y también prestar atención a lo que pueda ocurrir en las próximas horas en Haití, en donde, como bien señala Nelson, el drama no es nada más de seguridad, también hay un drama desde el punto de vista de la salud, los servicios públicos están en el suelo, es un estado totalmente desmantelado el que tiene que enfrentar una situación como esta. No hay, recuerden ustedes, apoyo de instituciones internacionales que históricamente han estado apoyando a la población haitiana, lamentablemente a caminar en esa situación de miseria extrema. Y eso también agrava la situación. El huracán, esta tormenta tropical podría convertirse en huracán en los próximos días. Es un mensaje que ha emitido el Centro Nacional de Huracanes, que advierte que quizás para el sábado esto pueda ya ser un huracán. Lo que aún no está claro, y han hecho todos los modelos posibles. Hay gente que se pregunta, pero ¿cómo es posible eso? Si en otros países lo saben durante días, ¿cómo va a pasar? La verdad es que el panorama meteorológico del Caribe, aunque Jean Zuria nos puede dar más detalles sobre esto, pero nosotros que hemos tenido que asistir a varias crisis por temas de huracanes, ciclones, etcétera, el panorama meteorológico en el Caribe es muy variable, no funciona como en otros lugares, que usted puede determinar rápidamente hacia dónde va, por dónde gira. Cuando estos fenómenos se posan en esa zona del Caribe, pues hay una serie de fenómenos que confluyen para hacer que el pronóstico sea mucho más complejo. Pero de eso, repito, que no saben los técnicos. En las próximas horas vamos a recibir, sí, lluvias sobre el territorio nacional. Seguimos con alerta roja en varias provincias del país. Se mantiene la suspensión de clases en las provincias con alerta roja y se mantiene, por supuesto, la suspensión de actividades laborables para las provincias en alerta roja. Ayer hacíamos la salvedad de las personas que llaman al servicio de delivery y parece que esto generó muchos mensajes en redes sociales porque la gente también, por otra parte, mencionaba, bueno, pero esa gente tiene que trabajar y al contrario, si usted lo llama, páguele buena propina. Yo creo que la prioridad es conservar la vida. La prioridad es la vida. Eso no quiere decir que esas personas con toda dignidad salgan a buscar el pan para sus familias, pero tratemos, repito, de conservar la prudencia, la empatía con los que tienen que estar en la calle. Y eso no es nada más para con los motoristas del delivery. Esto también es para con los que están prestando servicios, policía, organismos de emergencia, organismos de seguridad y cosas que parece que se caen de maduras, como por ejemplo cuidado con el tránsito. A los amigos motoristas un poco más de prudencia y a todas las personas que vean un motorista por ahí también tenganle un poquito de consideración, que si van cayéndole ese aguacero, vean lo que pasó ayer acá en uno de los desniveles de la avenida 27 de febrero. El que grabó el video, el audiovisual, solamente decía que la gracia es de Dios o algo así. Sí. Lo tienen allí, la gracia de Dios, se salvó, como dice José Gutiérrez, se salvó en tablita. Se salvó en tablita. Un motorista que cayó de un elevado, al parecer impactado por un vehículo, y cayó sobre una camioneta. Eso al parecer evitó que el daño fuera mayor. ¿Tenemos el video, chicos de producción? ¿Sí o no? No lo tenemos, qué pena, pero la gente... ok, bueno, pues lo tenemos ahora. Mucha gente lo vio a través de las redes sociales y quizás en unos minuticos lo veamos. Una información de última hora que quiero compartir con ustedes. El señor Luis Ignacio Lula da Silva acaba de confirmar en Indonesia, es una información que ya está compartiendo, por ejemplo, la agencia EFE, confirma que va a pujar por un cuarto periodo presidencial. Repito, es una información que comparten varios medios de comunicación. Dice, Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto periodo presidencial. Esta información la dio en una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia. Las elecciones presidenciales en Brasil serán en octubre de 2026. Llegó el video del muchacho que se salvó en tablita. Vean. La gloria es de Dios. Dios. La gloria es de Dios.
la imagen a mí me parece de la Kennedy, a mí no me parece de la 27. A mí me parece la Kennedy. A mí me parece la Kennedy. Y una de las cosas que habría que cuestionarse si es la Kennedy que hacía ese motorista por arriba. No, en cualquier elevado. en cualquier elevado, exacto. Los motoristas no pueden, pero miren todos los motoristas que están arriba. Claro, este país está tan mal que en otro, si no estuviera lloviendo, el que estuviera preso sería el de la camioneta por pasar por ahí cuando le cayó el motorista arriba. Que por cierto, reseñan algunos medios que el motorista no tenía caso. Bueno. Y ni hablar de licencia, seguro y matrícula y acta de nacimiento probablemente. Por eso que yo digo que toda medida en el tránsito es cosmética y no le meten el pico. Tienen que meterle la mano. Incluso una vez inventaron con un plan águila. Tienen algo. Porque los motoristas no pueden subir por el plan águila. Lo agarraban por una punta y ellos se iban por la otra. Exactamente. Bueno, mientras también revisamos el panorama meteorológico, nuestro compañero Jim Suriel, tengo entendido que estará con nosotros en unos minutos para informarnos. Quiero mostrarles esta noticia que podría pasar colada en virtud de la dinámica informativa internacional que tiene, como hablaba con Yanesia en la parte inicial antes de entrar al espacio hoy, y que bueno, que Trump nos pone a hablar de lo que él dice todos los días, porque bueno, es su estilo, es un hombre de noticias. Esa es una semanal, esa no es una semanal, esa es una diaria. La diaria de Trump. Mira, te la tengo, la DT, o sea, la diaria de Trump. La diaria de Donald Trump, o sea, sería lo mismo que la semanal, que es Luis Abinader semanal. Entonces, miren, en Cuba capturaron a un sujeto que se llama Brother Wang. Brother Wang es un presunto capo chino de fentanilo que había sido capturado en México y se fugó. Bueno, se fue a la mayor de las Antillas, digo yo, y que fue a buscar él a Cuba. El asunto fue que parece que lo cogieron. México y Cuba tienen una buena relación diplomática desde hace muchos años y parece que las autoridades mexicanas habían emitido el alerta de Interpol y lo capturaron en Cuba. Brother Wang, Pancho o Jeje, detrás de estos alias todos está este individuo que se llama Si Dong San. A él se le señala presunto líder de una organización criminal cuyas actividades se extienden en decenas de países. Y según la Fiscalía de México, su organización se dedica al lavado y al narcotráfico, probable responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina, cocaína y fentanilo. Se espera la decisión de las autoridades cubanas de si lo extraditan, de qué hacen con este individuo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? La cooperación permanente del gobierno de la señora Sheinbaum con la línea programática de lucha contra el narcotráfico con su vecino del norte, o sea, con Donald Trump, que le ha declarado la guerra al tema del fentanilo y que entre el gobierno de la Sheinbaum se le escapa a este individuo que precisamente está acusado de traficar grandes cantidades de metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos. Al margen de eso, el tema del narcotráfico y la lucha contra las drogas sintéticas, he sabido por varios colegas que las autoridades mexicanas están robusteciendo, por no decir prácticamente cerrando el paso a la inmigración. Y no voy a decir inmigración ilegal, a la inmigración en general. Y esto, cuidado con el tema de su país, señora Sheinbaum, porque usted tiene un país que como este hace gala del tema turístico. Pues resulta que ahora cualquier persona, incluso residente en México, pero de nacionalidad extranjera, tiene que pasar por unos controles que resultan absolutamente absurdos. Si no hay detrás una lógica de querer bailar el vals con Donald Trump. Entonces, ¿qué está haciendo Sheinbaum? Por un lado parece firme, por un lado se maneja con cierto cuidado con el señor Trump y parece ser muy parca, pero por otro lado le hace el juego y empieza a llevar adelante una serie de medidas que podrían ir incluso en contra de principios del derecho internacional. ¿Qué le están pidiendo, por ejemplo, a residentes mexicanos, pero de nacionalidad extranjera, con personas que tienen 10 años viviendo en México, que tienen residencia ya permanente en ese país, que tienen hijos en ese país? Por ejemplo, tengo un colega que llegó a México y le dicen, deme su residencia. Se la entrega y le dice, ¿cuántos años tiene usted viviendo acá en México? Y le dice, bueno, yo tengo 10 años viviendo en México. Ah, qué bueno. ¿Y dónde está la visa que le dieron a usted por primera vez? Bueno, está en mi pasaporte, el que está vencido, que no es este.
Bueno, necesitamos ese documento, si no usted no puede entrar a México. Después de mucho dirigirle, le dice, incluso yo tengo un hijo mexicano, deme la partida de nacimiento de su hijo. Bueno, yo no ando con la partida de nacimiento con mi hijo, estoy viajando solo. Pues a esa persona la pusieron a pasar las de Caín durante horas, finalmente lo dejaron entrar a México, pero hay muchos otros que incluso les están pidiendo el acceso al país en donde residen legalmente desde hace años. ¿Cómo se explica esto si no es como un baile de vals por detrás con el señor Trump? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero así están las cosas en la nación azteca. En otro tema, compañeros, hay que también señalar que acá en el país, qué bueno que Federico y Nelson mencionaron el tema de la emisión de bonos. Alejandro Grisanti, economista y fundador de Ecoanalítica, nos había dicho acá en Despierta con CDN el pasado lunes que Ecoanalítica estaba previendo esa emisión de bonos desde hace ya varios meses. Se esperaba que la misma pudiera ser entre 1.500 y 1.900 millones. Finalmente ha sido por razón de unos 1.600. Se habla de una operación exitosa. Creo que es una tasa buena. El gobierno busca ajustar sus finanzas y ojalá que sea finalmente para ejecución de gasto de capital y no de gasto corriente, que es en lo que al gobierno se le ha ido diluyendo la plata. ¿En qué? En subsidios que nosotros, el gobierno piensa otra cosa, o así lo ha dicho, que nosotros consideramos innecesarios o con un tinte, no se puede decir de otra manera, populista, en detrimento de obras urgentes que se necesitan. ¿Como cuáles? Salgan a las calles en los días de lluvia y pregúntense si no es necesario pensar en serio, en un sistema de alcantarillado que haga que la ciudad capital no sea una nueva Venecia. Pero nada, para eso dicen que falta mucha plata, que eso es casi un sueño y que para tales fines casi que habría que mudar la ciudad capital. Yo creo que si no se votara tanto billete haciendo subsidios innecesarios para mantener a la gente contenta, pues quizás podríamos pensar en un país que camine definitivamente hacia el desarrollo. Yanessi, buen día. Buenos días, Catherine, don Nelson, Federico, a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer bajo lluvia y bajo alerta de las autoridades por el paso y los efectos en el país de la tormenta Melissa. Manténganse atentos. Solo comentar sobre las informaciones que han sido ampliamente adelantadas por los compañeros de trabajo, que he visto algunas críticas, especialmente en redes sociales, sobre las medidas que ha tomado el gobierno y que ha mantenido de manera certera. Tomen en cuenta que si usted le da seguimiento a los pronósticos de los organismos oficiales, no es un invento del gobierno, en esto no se inventa, esta tormenta ha sido bastante desorganizada y ha sido difícil el pronóstico certero, sobre todo porque ha reducido su velocidad de traslación. Y por eso ustedes ven que ayer se esperaban unos acumulados de lluvia que finalmente no ocurrieron y para hoy se esperan las mayores cantidades de lluvia. De hecho, se han sentido desde la madrugada, no con la intensidad que quizás se previó, pero recuerden lo más importante, ninguno de los modelos de pronósticos ha dicho que no va a llover mucho y que sobre todo los suelos están saturados. Vamos a mantener la prudencia y vamos a seguir las instrucciones de los organismos de socorro para evitar que la situación pueda generar pérdidas de vida, que es lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, y en voz de las autoridades, esta es una tormenta bastante desorganizada. Así que vamos a mantener. Por ejemplo, vi que el economista Jaibanjo ONG ayer publicó diciendo que el cierre desde el mediodía, desde la 1 de la tarde de ayer y durante el día de hoy que han dispuesto las autoridades, generarían pérdidas por 5.348 millones de pesos. Me gustaría que el economista pueda ampliar y decirnos en qué basa ese cálculo que ha hecho, porque es relevante lo que las quejas que uno escucha, especialmente con la gente del comercio, por el cierre pero que van por las medidas para cerrar el comercio y solamente se mantienen operando las áreas fundamentales. Pero ¿qué se hace? Así que es mejor prevenir que lamentar. Es importante que se puedan seguir las instrucciones de los organismos de socorro.
Con relación al tema de la deuda, y si usted le da seguimiento a lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Magín Díaz, desde que asumió el Ministerio de Hacienda el mes de agosto pasado, ha sido muy consistente con el tema de la necesidad de la reforma fiscal. Ayer estuvo por Santiago Magín y yo veo que va recogiendo un poco el discurso. En esas declaraciones que recogen los medios hoy, los periódicos impresos, dice que eso se va a discutir en su momento con el presidente Luis Abinader. De manera oficial, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo aquí que eso no se ha discutido al interno del gobierno, que es un tema que todo el mundo sabe que se necesita, pero que se le tiene miedo. Y ahí dice Magín hoy que me parece que eso no va, que es la señal de que eso no va, que lo más importante para el gobierno es mantener la paz social. No hay condiciones sociales para una reforma fiscal. El mejor momento para el gobierno impulsar esta reforma fiscal fue en el último cuatrimestre del año pasado, 2024, y no se hizo. ¿Por qué? Porque el proyecto que se presentó no tuvo el consenso, no se discutió lo suficiente y el gobierno, la reacción que tuvo fue de medio quejarse por el rechazo generalizado que tuvo en la población en lugar de replantear el proyecto de reforma fiscal que todo el mundo dice que se necesita, pero que es difícil por el costo político. Así que a 2 años de las elecciones no me parece que sea ya un momento para discutir una reforma fiscal que vaya a impulsar este gobierno para el presupuesto del 2027, que sería el caso. Así que me parece que es un tema descartado. Se harían parches quizás y vamos a seguir apostando a deudas y probablemente parte de esos 1.600 millones de dólares en bonos se van en la brisita navideña que el gobierno le gusta dar. Sí, 3 millones el año pasado. No, 3.000 millones. No, 3 millones de beneficiarios. Ah, sí. El monto fue 3.000 millones, pero lo aumentaron. Cada año son más los beneficiarios de la brisita. Entonces, probablemente este año haya unos chelitos por ahí que dice la gente de la oposición, son informaciones que hay que verificar, que el modelo de emisión de tarjetas tiene un costo adicional y que hay por ahí gente que se beneficia. Eso es un asunto que dice la oposición, pero habría que ver. Con relación al tema de Lula, que acaba de decir en una visita que tiene en Indonesia que efectivamente se va a presentar para un 4º mandato, es poco probable que no gane un presidente en reelección. El presidente Lula va a cumplir 80 años. Las elecciones son el próximo año. Cuando sea electo, para ese proceso, si es electo presidente, tendría 81 años de edad. En Brasil, el modelo constitucional permite este tipo de reelección. Te da 2 periodos consecutivos y ya para un tercero no puedes presentarte, pero el candidato, la persona se mantiene activa para volver luego de un periodo fuera. Recuerden que el contexto político de Brasil además está impactado por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, que de no estar inhabilitado políticamente, probablemente competiría con Lula. Al día de hoy, para las elecciones del próximo año, todas las encuestas indican que el presidente Lula ganaría, lleva ventaja sobre todos sus contendores y habría que ver si finalmente eso se mantiene así. Pero en Brasil los presidentes suelen reelegirse y para derrotarlos da mucha brega. Pasó con Bolsonaro, un presidente con tantos ruidos en su gestión, muy parecido al estilo del presidente Donald Trump. Vamos durante el programa, por supuesto, a estar dándole todos los detalles de lo que está ocurriendo con las lluvias y de la situación meteorológica. Pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN. Buenos días. Así es, muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la directora del Indomet, Gloria Ceballos, quien dijo que Melissa redujo su velocidad y se estaciona sobre el mar Caribe, pero que se mantienen todas las alertas.
En otra nota, este jueves el Consejo Nacional de la Magistratura depura la lista de 42 aspirantes y 176 propuestas de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Pasando a otro tema, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informó que la estabilidad política y social es la fortaleza de la República Dominicana. Y cerramos las notas de portada en el Caribe con la reunión de alto nivel que revisa la hoja de ruta del plástico mientras trazan estrategias para el Plan Nacional de Reducción del año 2040. En la contraportada hablamos de los deportes que se desarrollan según las condiciones del clima, y es que el Cibao FC visitará hoy a la Universidad OIM en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Caribe CONCACAF 2025, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del gobierno que mantiene la suspensión de las labores y la docencia de este jueves. En otra información les explicamos por qué algunas empresas y negocios siguen laborando pese a la suspensión por la tormenta Melissa. Cerramos con algunos menores de edad que en el día de ayer desafiaron el mal tiempo y se bañaron en el malecón de San Pedro de Macorís. Así que les invitamos a que usted visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera el Caribe para que esté informado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Bueno, vamos al clima con Jean Suriel. Atención, señores, atención a las proyecciones de esta tormenta Melissa. Ayer en la tarde hablaba con Jean, porque estaba escribiendo un editorial para el Caribe y decía que Melissa se encuentra en aguas del Caribe. Yo, bueno, a lo mejor mañana no está en aguas del Caribe. Y me dice allí, no, ella se estacionó ahí, está sacando papeles de residencia. Jean Suriel y el informe del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. La tormenta tropical Melissa sigue con nosotros en la región del Caribe y desplazándose de manera especial en aguas muy calientes al suroeste de Haití. Un fenómeno que está desplazándose hacia el oeste-noroeste y lo ha hecho muy lento y lo seguirá haciendo también a paso lento durante las próximas 24 o 48 horas, acercándose al sureste de Jamaica. Este sistema atmosférico posteriormente, durante el fin de semana, podría avanzar al sur de Jamaica hacia el oeste, donde encontrará mejores condiciones para incrementar hasta ser un huracán categoría 3 o categoría 4. No se descarta que pueda ser categoría 5 más adelante, moviéndose al oeste del Mar Caribe. Y ya estará alejándose de República Dominicana este sistema atmosférico para el fin de semana. Sin embargo, veremos en las próximas 24 a 48 horas más precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte de nuestro país. Estemos muy atentos porque para hoy fragmentos nubosos y núcleos convectivos estarán llegando hasta el territorio nacional, incluso ahora en la mañana, para generar precipitaciones, sobre todo hacia el litoral caribeño. Ya acercándonos al mediodía, aumentarán las descargas eléctricas, las temperaturas calurosas del día estarán contribuyendo para incrementar ese contenido de humedad y las posibilidades de precipitaciones más significativas. Todavía persiste ese potencial de inundaciones repentinas en zonas del este, del sureste, del sur y del suroeste, incluyendo algunos aguaceros fuertes hacia la cordillera central y ráfagas de viento hacia el suroeste de nuestro país. El oleaje seguirá agitado en la costa caribeña por el tránsito cercano de este sistema meteorológico. No bajemos la guardia porque mañana también seguiremos con más nubosidad llegando desde el Mar Caribe hasta República Dominicana.
y también el fin de semana los periodos lluviosos se quedarán con nosotros porque la cola de Melissa, que ahora está incidiendo en Puerto Rico, estará desplazándose hacia el territorio nacional y habrá más humedad la próxima semana, pero enfocados principalmente en la trayectoria de Melissa porque este sistema podría avanzar hacia Cuba y luego la próxima semana moverse hacia Bahamas y hacia el norte de la región caribeña. Y es por eso que debemos vigilar atentamente la evolución y la trayectoria de este sistema atmosférico. Así que estemos muy pendientes porque continuarán en las próximas 24 horas estas precipitaciones, también con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, muy bien, gracias, Jim. Ya lo saben ustedes. Lo que saben de eso dicen que es impredecible, un fenómeno raro, se ha quedado estacionado ahí dando vueltas como un yoyo o como un trompo. Probablemente avance en las próximas horas, pero mientras tengamos nosotros esa amenaza ahí, en esa esquinita, no me venga gente a decir que porque aquí no está lloviendo o allí no está lloviendo, que las autoridades se equivocaron. No, la prevención es lo que vale. Incluso yo repito aquí, y lo digo en todos los escenarios, el presidente Abinader siempre dice, lo prioritario es salvar vidas. Claro. Aunque hay que preservar la propiedad, pero lo prioritario es eso. Entonces, ese es el papel que tienen que hacer las autoridades. Aquí hay gente que habla de todo y habla de todo. Que se queja de todo. Y se queja de todo. Si llueve, se queja, y si no llueve, se queja. Hoy el Diario Libre editorializó sobre eso y puso palos y boga y palos y no boga. Y eso fue yo creo que es la idea que tenemos mucho. Claro, usted tiene un fenómeno de ese tipo estacionado ahí que tú no sabes para dónde va a correr. Y aquí tiene varios días lloviendo. No, y después si abren, entonces, no, son unos irresponsables. Entonces, y que eso de los suelos saturados, cuando usted viene a ver, deja de llover mañana y el domingo hay un derrumbe. Correcto. Por este fenómeno. Claro. Bueno, ya lo dijo Jim. Vamos a ver cómo evoluciona. Ustedes tendrán todas las informaciones a vida y por haber por aquí por CDN Canal 37. Ahora sí a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Son las 7:52 minutos de la mañana. Llueve en la capital de la República Dominicana. Ya tendremos un reporte más adelante también en el sur del país, que es en donde entendemos hay efectos mayores en virtud de las precipitaciones por la cercanía con el fenómeno atmosférico Melissa, ya en categoría de tormenta tropical y que podría convertirse en huracán en los próximos días. Saludamos a la audiencia de Facebook Live. Ahí está conectada, conectado. Voy a empezar con un caballero, José Roberto Ventura Guzmán, Yanesi Bella como una flor. Gracias. J. Alonso Blanco, buenos días, bendiciones para todos. Cuidado con la Lucía. ¿Cuál Lucía? No sé, me quedé como en el aire. ¿Cuál Lucía, Pues Jota? lluvia. Con las lluvias podría ser. Sí, se ve fuera. Cristian Segura, muy buenos días, mil bendiciones para mi equipo de periodistas desde Santiago Villa Olímpica. Gracias, querido. También Miguel Leonardo Rodríguez Sánchez. Catherine, de hacer una reforma hay que modificar el Código Penal para que el funcionario meta las manos, se le incauten sus bienes y preso. Eso está. Ese es el librito que le ha estado leyendo Jenny Berenice a todos los funcionarios, oficina por oficina, en estos días. Son las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio. De la lucha contra la corrupción. Podríamos llamarlo. Bueno, después le buscamos la parte bíblica al asunto. En estos días hay un debate bíblico en el país, luego de que la hija del presidente Luis Abinader pues hiciera una serie de explicaciones y argumentos sobre el tema de la lectura de la Biblia, reflexiones sobre eso. ¿Qué te pareció, Yanesi, eso? Yo creo que el tema de la fe no se puede enfocar, se respeta la opinión de cada quien, ¿verdad? Pero me parece que el tema de la fe hay que tener cuidado al momento de tú enfocarlo, porque la fe no tiene que ver, desde mi perspectiva, necesariamente con que tú leas o no la Biblia. Ya. La Biblia, desde una perspectiva un poco más como guía de vida y de tú seguir y conocer lo que pasó con la historia de la fe en los tiempos de Jesús, de Moisés, el Viejo y el Nuevo Testamento, pero la fe es una dimensión diferente, porque el que cree solamente por fe, vamos a suponer las personas que murieron analfabetas y no tuvieron la oportunidad de leer la Biblia, entonces están condenadas. Claro, porque Dios salva en función del sentimiento, de la intención de tu corazón. Y el único que la conoce es Él. El único que conoce lo que hay en tu corazón es Dios. Entonces no podemos decir que los que no leyeron la Biblia están condenados.
Bueno, pues Sí. está bien. Pues, Parece que la hija del presidente hizo estudios relacionados con el tema. Sí, claro. Habría que ver entonces el contexto que le inspiró a ella para hacer esa observación. no, pero me parece, ella pero me no parece tiene muy ese tema. interesante porque... es No, una- interesante, pero había el contexto. No, claro. Como dicen, ¿qué avispa le picó? No, pero me parece muy interesante que además se hagan reflexiones. Fíjense que se hablan de estos temas en el escenario totalmente digital. Creo que ella inicialmente lo colocó en TikTok y esto pues ha generado un debate en estos días en República Dominicana y me parece interesantísimo que se esté generando debate sobre ideas, sobre cualquier cosa, en vez de que la gente esté mirando para otro tipo de contenidos digitales que ustedes saben cuáles son. Debate, porque es la hija del presidente. Bueno, pero está bien. Pero no deja de ser Pero está bien, interesante. son No, yo no digo que está mal. Muy bonito. Y creo que ella domina Eso ese fue la parte tema. Muy que bien, muy Por bien. cierto, muy bonito. Bella. Mira cuál fue la parte que Una Federico vio. muchacha Ustedes muy- ven, señor. Una muchacha muy linda y muy preparada. Mira, avanzo rapidito. Está por acá Frank Pérez, dice las 7:40, que ningún canal ha presentado. Bueno, pero ya lo pusimos, caballero, don Fran. Ahí está nuestro querido amigo Jean Suriel. Pedro Celestino Rodríguez. Saludos y bendiciones. Está Alan Daniel Vargas, igual que Jacqueline Pérez de Atomayor. Comenta por acá, Dolores Santana, bendecido día, amén. Josie dice que el kilómetro de la A14 de la Duarte está tranquilo, pero lloviendo, seguimos orando. Mel Argüello, saludos cordiales, equipo de Despierta. Sí, por allá estás con lluvia y amenazas de mal tiempo, por aquí estamos en código amarillo por ráfagas de viento, sobre 100, debe ser kilómetros, en las costas y lluvias. Don, con todo respeto, se ve usted guapísimo con esa combinación, me imagino que es Nelson, porque por lo de Don. Depende. Yo espero que sea él. Sí. Viste, tú que me estabas relajando el No, principio. pero tal vez Federico que especifique. Tú ahora que me estabas El relajando. rosado con el Está azul bien, siempre ha sido una Moche por la combinación Moche, Federico, exquisita, 50 Catria. A mí para me ti, encanta 50 esa para ti. combinación de Nelson. Tú sabes que Bueno. esta combinación genera mucha urticaria, esta que yo tengo. Pues ya, tenemos que continuar con el programa y tenemos ya listo a Rafael Méndez Tejeda. Por eso vamos a reunir, a saludar a toda la audiencia. No puedo extenderme mucho con la parte de los saludos, pero sí les digo que vamos a estar durante toda la jornada muy pendientes de los efectos de este fenómeno atmosférico que ha dejado todavía, gracias a Dios, pocos daños en República Dominicana. Algunos postes, que por cierto, no hablamos del puente, que se le cayeron ¿cuántos postes más? El de la 17. Están pegados con saliva esos postes. Ya hace unos días se habían ido como 4 o 5 y ayer se fue uno más. Entonces, bueno, si aquí no ha habido un huracán, que Dios nos agarre confesado. Porque si con esta lluvia ya se fueron todos esos postes del puente de la 17, clausuren eso. El televidente que decía de Jim, que es lo que decía que... No, que porque a las 7:40. Él es un productor. Él es el productor del programa, que a las 7:40, que porque nosotros no hemos hecho un reporte en vivo. Ah, bueno. Estamos en Dele vivo. entonces, Bueno, a propósito de reporte en vivo, recordar que la tormenta, Vamos a que si bien es complacerlo. cierto, ya no está frente al Gran Santo Domingo, sí está en el sur del país, la Audiencia, zona sur del manda más país. que un dinamo. Y para hacer un reporte en vivo y ver lo que está pasando en terreno, específicamente en la zona de la provincia de Barahona, se ha sentido una fuerte lluvia con relación a la tormenta Melissa. Y allá tenemos a nuestro compañero Wilson Mejía, quien está dando seguimiento en tiempo real a las incidencias de este fenómeno. Adelante, Wilson, ¿qué nos cuenta desde allá? Buenos días. Buenos días, Federico, y a todos los miembros que se encuentran en el estudio. Así amanece Barahona. Ligeras lluvias, totalmente nublado el día de hoy, a diferencia de lo que ocurrió la tarde de ayer, donde se presentaron fuertes precipitaciones, pero hasta el momento no se han registrado ningún tipo de eventualidad. Hay situaciones que lamentar, pero debemos destacar que Barahona todavía permanece totalmente nublado, aunque han disminuido significativamente la madrugada de hoy y la mañana las lluvias que estuvieron ocurriendo la tarde de ayer en toda la costa de Barahona. Hasta el momento los ríos se encuentran dentro de su cauce con bastante agua, pero no se han registrado desbordamiento tampoco de arroyos ni cañada. La población se mantiene en alerta, ha disminuido significativamente
la actividad comercial, específicamente en el municipio cabecera donde nos encontramos en este preciso momento. Como pueden apreciar en sus pantallas, pocas personas transitando y al fondo se pueden observar brigadas del ayuntamiento haciendo trabajos de limpieza aquí en todo el malecón de Barahona. Estuvimos haciendo un recorrido la tarde de ayer por los municipios Bauruco, La Ciénega, Enriquillo, Paraíso y Oviedo y pudimos contactar que la situación ha golpeado más a los pescadores, quienes se les impidió desde hace una semana por su seguridad aventurarse mar adentro a sus actividades. Ellos denunciaban, o más bien se quejaban, de que las autoridades está bien que le impidieran pescar, realizar sus actividades por su seguridad, pero que el gobierno debería darle por lo menos alguna opción para ellos sustentarse, ya que viven de la pesca del día a día y lo que pueden producir. Lo único que piden es que al menos el plan social de la presidencia le ayude con raciones alimenticias. No piden más nada. Es la realidad que están viviendo ahora mismo, específicamente los municipios de Enriquillo, La Ciénega, Bauruco y toda la zona costera en dirección hacia la provincia Pedernales. En tanto que aquí en el municipio cabecera todo transcurre con normalidad. Como les indicaba, la actividad comercial está bastante reducida. Empleados del ayuntamiento, por supuesto, y de las autoridades, organismos de socorro, se mantienen activos, dándole seguimiento a los remanentes de este fenómeno de la tormenta Melissa y también pendiente de los sectores vulnerables. Como ustedes saben, Barahona, cada vez que ocurren fuertes precipitaciones, ni siquiera tormentas, sino fuertes precipitaciones por bastantes horas, se alargan las lluvias, Barahona tiene problemas de inundaciones, específicamente en la parte baja de aquí del malecón. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener en la zona y vamos a realizar un recorrido durante la mañana de hoy para ver cómo amanecen los municipios costeros. Hasta el momento ese es el panorama aquí en Barahona. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Wilson. Tenemos algunas preguntas para ti acá en el estudio. Queremos saber si has visto presencia de organismos de seguridad. Ahí veíamos en las imágenes algunas personas recogiendo basura. El tema del curso de los ríos, las cañadas, siempre es una preocupación recurrente porque es allí en donde se empiezan a presentar mayores inconvenientes cuando se producen las inundaciones. Entonces, danos tu panorama de lo que has podido ver en el recorrido y el tema de la limpieza de los, precisamente de los ríos y las cañadas. Específicamente la limpieza de los invernales, los alcantarillados se ha mantenido activa. Los empleados del ayuntamiento han estado haciendo su labor, específicamente aquí en el municipio cabecera y también en los pequeños municipios que le mencioné, que son los más vulnerables. Aquí en Barahona, específicamente en la zona del malecón, el agua tiene facilidad de correr. Las cañadas que más causan estragos aquí se encuentran en los barrios Altovelo y la cañada de Papoy. Son dos cañadas que están próximos ya a la salida hacia Santo Domingo, en la parte alta. Y entonces, al encontrarse ubicada en esa zona, viene arrastrando toda el agua y los demás sectores que quedan debajo quedan totalmente, obviamente, bajo agua, quedan inundados. Pero hasta el momento las cañadas se han mantenido dentro de su normalidad, no han crecido porque las lluvias no han sido constantes, comienzan y al menos por 1 o 2 horas, luego reduce significativamente y retoma nuevamente. Ahora es que estamos viendo que nueva vez comienzan las precipitaciones, pero la madrugada de hoy estuvo totalmente calmada. En torno a los ríos se han mantenido dentro de sus cauces y los ríos se encuentran ya saliendo hacia Pedernales, específicamente en la comunidad de Bauruco y en la comunidad de Enriquillo.
todavía los ríos están de manera normal, que son los que atraviesan literalmente los municipios, bajan desde la montaña y pasan la carretera principal atravesando todo el poblado. Pero hasta el momento, gracias a Dios, estuve hablando con el alcalde hace unos minutos por teléfono y me dice que algunos deslizamientos de tierra muy mínimos y que están esperando que disminuya un poquito la lluvia que se está presentando en estos momentos para ir a limpiar. Pero nada de qué lamentar hasta el momento, pero el panorama continúa totalmente nublado, comienza un poquito a incrementar la lluvia específicamente y las montañas, si pudiéramos enfocar ahora, se están ya totalmente ocultando la cantidad de lluvia que podemos apreciar ahora mismo que está ocurriendo en la montaña. Eso es en dirección a Pedernales, donde se encuentran los municipios más vulnerables. Sí podemos notar que está lloviendo bastante, a diferencia de aquí del municipio cabecera. Ya en esa zona está lloviendo bastante, que fue donde el día de ayer comenzaron al filo de las 12 del mediodía, comenzaron las fuertes lluvias y el fuerte oleaje en esa misma costa, en todo el litoral sur de la provincia Barahona. Nosotros, por supuesto, vamos a mantenernos en contacto con las autoridades y vamos a intentar volver allá porque conocemos que es la zona donde la mayoría de personas sufren más. Una zona muy pobre, muchos sectores a la orilla de la playa y en ocasiones algunos deciden no abandonar sus hogares, tornan renuentes, otros ostemperan al llamado de las autoridades, pero esperamos que las cosas no pasen a mayores. Cabe destacar que el año pasado en la tormenta Beryl me encontraba en esta misma zona y fue desastroso lo que causó la tormenta en esa zona, específicamente en el municipio de La Ciénega, donde hasta el cementerio que se encuentra al lado, literalmente al lado de la playa de la costa, totalmente destruido, la verja perimetral, algunas tumbas resultaron destruidas, pero quedó literalmente bajo agua el cementerio, al igual que la Armada, la dominicana, que tiene su sede ahí en el municipio de La Ciénega y en Bauruco. Todo el perímetro de la Armada fue destruido el año pasado por la tormenta Beryl y esa zona de verdad que es sumamente golpeada cada vez que se presenta un fenómeno, la costa, ya toda la costa sur de aquí de Barahona. Gracias, muy amplios tus detalles sobre lo que está ocurriendo allá en Barahona. Me gustaría que tú puedas compartir con nosotros lo que tú has podido palpar, observar en cuanto al comportamiento de la ciudadanía, si ha acatado de manera correcta el llamado de las autoridades de mantener la prudencia. ¿Qué tú has podido observar con relación al comportamiento de la ciudadanía? Al menos aquí en el municipio cabecera, la ciudadanía ha acatado el llamado. Ya al filo de las 8 de la noche disminuía significativamente la presencia de personas en las calles. Sí cabe destacar que pese a las lluvias que comenzaron a ocurrir la tarde de ayer, en algunos balnearios como Los Patos, San Rafael y también pudimos percatarnos en Oviedo, en Paraíso, la policía turística Politur tuvo que presentarse a esos balnearios porque lamentablemente habían personas del lugar bañándose, algo de verdad que nos llamó poderosamente la atención, pero hubo una patrulla del Politur que estuvo en la zona y pudimos contactar que se vieron obligados a llamar a la atención a esas personas y sacarlos del balneario Los Patos, pero eran residentes de la zona, no de otro lugar, también, al igual que en San Rafael. Muchas personas, también dueños de negocios que viven de la comida, se mantenían vigilando sus pequeños locales, los cuales estaban cerrados, pero las autoridades le hizo el llamado de atención para que abandonaran la zona. El oleaje se mantiene fuerte, muy fuerte,
específicamente en toda esa costa. Wilson, finalmente por mi parte, quiero preguntarte sobre las personas si han sido trasladadas a albergues. Veíamos el editorial del periódico El Caribe hoy haciendo precisamente esa salvedad, que quizás a las autoridades, aunque han reaccionado ya de manera oportuna en las últimas horas y desde el día de ayer, el pasado martes cayeron unos aguaceros fuertes sobre la capital y muchas personas se preguntaron sobre si las autoridades esto no los agarró un poco por sorpresa. Allá en Barahona se han movilizado a personas en estado de vulnerabilidad, albergues, cómo están preparadas las escuelas, si ese mecanismo y esa logística está bien diseñada, está aceitada. Sí, algunos albergues, específicamente aquí en el municipio cabecera, fueron habilitados el día de ayer, pero todavía no ha existido la necesidad de desplazar a personas porque las cañadas que inundan el pueblo todavía no se ha registrado crecida. Las personas permanecen en sus hogares, todavía no ha habido desplazamiento de ningún tipo de familias, al igual que en los municipios. Sí se le ha mantenido constantemente el llamado de alerta, las autoridades se mantienen pendientes ante cualquier situación para sacarlos, pero sí hay, no la cantidad quizás suficiente, pero ya en el municipio cabecera hay algunos lugares como escuelas donde ya han sido habilitados para trasladar a esas personas. En los pequeños municipios es donde nos percatamos de que no existen los lugares, quizás para desplazarlos y mantenerlos seguros. Solamente los locales de los bomberos y algunas escuelas. Saben que al ser comunidades pequeñas, en el municipio de La Ciénega, en Baurucos, unas o dos escuelas por municipios, y son los albergues que ellos han habilitado, las escuelas y los bomberos. Pero hasta el momento permanecen en sus hogares. Bien, pues muchísimas gracias. Wilson Mejía, excelente reportaje. Te están felicitando para que sepas hasta desde Holanda. Ay, sí. Por este trabajo que estás haciendo. Esperamos que la situación se mantenga en calma en el sur del país. Un saludo para ti, para todo el equipo de CDN que está elaborando, al igual que las autoridades de emergencia. Que tengas feliz resto del día, estaremos atentos. Bueno, muy bien, bastante completo el reportaje de Wilson. Resistió la sombrilla. Sí, aguantó. Yo estaba asustada. Aguantó, ahí está el panorama. Wilson, que suba en sus redes sociales la marca de la sombrilla, que todos la queremos. Era del Ministerio de Salud Pública. Ah, mira, Sí, pero pero- bien. Mire, aquí está lloviendo en la capital del país, ha estado lloviendo. Vamos a ver si podemos tener un tiro cerca aquí frente a las instalaciones del ahora mi mismo. madre. Eso Son es imágenes ahora en vivo. una cámara en vivo. Ese brazo de mar que se forma ahí en la de Filló, casi con Kennedy, ustedes pueden ver, eso causa un caos terrible porque las autoridades cierran la entrada el norte-sur de la de Filló, y entonces el entamponamiento se recrudece. Está lloviendo. Vamos a ver qué hace el motorista. Está lloviendo. Bueno, Ajá. el motorista Ajá, se te devolvió. barajó el pleito, el motorista. Es que- Y el semáforo de agua que hay ahí, ¿qué marca? Dale ahí. Dígale que le Dale hagan un zoom al al semáforo de agua que tenemos aquí. Que el camarógrafo que le haga un zoomcito Porque allá la al solución triángulo. debería ser un Ah, drenaje. mira, pero él lo va a intentar ¿Y de qué es lo que nuevo. pasa? Es el mismo motorista, para ver. Se quitó la visera para ver bien. Dijo, que no. lo Lo pensó están otra escuchando, vez. como Estaba dice, para que lo conversando haga. con alguien. Bueno, ahí está. Es una situación que evidencia lo certera de las autoridades al declarar no laborable el día, Totalmente. al mantener las alertas. Incluso Wilson hablaba de la queja de los pescadores de Barahona. Pero deben entender los pescadores, ellos piden ayuda. Ellos viven del día a día prácticamente. Sí, claro. Pero no se pueden echar mar adentro ahora en esta situación. Y me llama la atención, ahora que estamos en el sur del país, el brote de cólera en Haití está en el departamento oeste, precisamente en el oeste, Petionville, y es para esa zona. Entonces las autoridades dicen, en mal momento llegan estas lluvias a Haití con el incipiente brote de cólera. Eso es una situación que podría empeorar la situación en el vecino país y que nos da una idea, como certeramente decía Catherine al principio,
que lo de Haití no es un problema solo de seguridad, Claro. y que las bandas, hay un problema de salud en sentido general, hambre generalizada. Entonces, prestemos atención a nuestros vecinos y prestemos atención al cólera, pero está lloviendo en la capital del país. Mira el semáforo ahí. Ahí está el semáforo, Wow. ya ahí la gente dice. Ya está en rojo. Sí. Está en rojo ya el semáforo. El que A mí no me Ah, queda... pero espérate. Y ese vehículo es de aquí, del Caribe. Ese del canal, creo, Del para ver. Ca- Te voy a Ay, ay, decir ay. ahora. Miren cómo es, señores, la Bueno. de Filló. Es del Caribe. Eso es el de Atención, Filló, Nelson. la de Filló con casi Nelson. con Kennedy, frente a las instalaciones de multimedia del Caribe. ¿Pasó? Bueno, no. La situación se puede tornar peor. Todo el parqueo de multimedios del Caribe ayer amaneció, bueno, totalmente lleno de lo que les digo, ¿no? Desechos, el clásico foam que uno advierte en todas las cañadas. El clásico fue que es ilegal ya, porque como no se ha modificado la ley, Exacto, ya los exacto. 5 años pasaron. Exacto. Y las autoridades haciendo su trabajo. Ustedes vieron, decía Wilson, que son del Cabildo de Barahona, estaban trabajando. Sí, eso es bueno. En plena lluvia. Yo vi Había que 5 gente atrás trabajando. Carolina se tiró a la calle ayer. ¿Y tú sabes qué Un me saludo gustó? a la alcaldesa del distrito, estaba con su equipo. Y los Río, y el de Santo Domingo, También. ¿no? Y Betty también. También, sí, yo Todos vi a los Adi alcaldes, Batacio, vi a sí. Belki, Estaban. vi al ministro de Medio Ambiente que andaba con Carolina, Paina Enrique. Sí. Ahí es que tienen que estar las autoridades en la calle hoy. Y por no cierto, no vienen a nosotros que para orientarse. deberían vernos también del chancecito. No. Para que suba el rating. Señores, insistimos, los suelos están saturados, las presas están casi todas llenas, va a seguir lloviendo, el fenómeno anda estacionario ahí, que la gente no sabe para dónde va a coger. Quédese en casa, como decía el lema, programa. en la pandemia. El programa Quédese en casa. en la pandemia. Y léanse la resolución del Ministerio de Trabajo sobre el día. Leí que si usted va a trabajar remoto, tiene que ser un acuerdo con el patrón de parte y parte. El patrón decía, está bien, tú no vas a venir, vamos a trabajar remoto. Y hay Eso- mucha gente, hay muchos patronos que sacan así, venga, no está lloviendo, venga a trabajar. Puede haber problemas si usted está movilizando a la gente, porque tal vez usted está bien aquí en una empresa, pero esa gente probablemente vengan de sectores de clase media, baja y a pie también. No, a pie nada. En estos días a pie nada. Hay un tema, No, no, bueno, el el teleférico, trabajador. el Claro, servicio claro. de teleférico es que está suspendido, pero el metro se mantiene, el servicio del metro. mantiene operando. Sí. Y decir que ese tapón que se hace ahí en la de Filló hoy no está porque hay una suspensión de docencia y laboral, que eso ayuda para que ustedes, como una muestra de lo pertinente de las medidas de las autoridades. Esas imágenes en vivo. Mira eso. Nuestra solidaridad Eso con este caballero, que no le quedó más remedio Parece que tiene cruzar. que trabajar, sí. Bueno, vámonos a pausa, venimos. Saludos, buenos días. Muchísimas gracias a nuestros televidentes de Despierta con CDN. Y nos encontramos específicamente en la calle Doctor de Filló, donde, como acostumbra en estos días de lluvia, se ha formado el enorme charco que ha imposibilitado el paso de vehículos y transeúntes por esta zona. Fue necesaria que la vía fuera cerrada por agentes de la DGCET para evitar que los vehículos puedan cruzar por estos alrededores debido a la situación en cómo se encuentra. Hay que destacar que se han realizado varios trabajos ya por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero al parecer la situación persiste y cada vez que se producen fuertes lluvias o lluvias en general, pues se produce el charco. También hay que resaltar que otras vías en los alrededores del sector Los Prados se encuentran en la misma situación, entre estas la Lorenzo Despradel, la Juan López, así como también las que están en los alrededores del Club Los Prados. Inmediatamente calman las lluvias, pues entonces las aguas o el caudal comienza a disminuir. Hay que resaltar que debido a la tormenta tropical Melissa, pues durante una sesión del presidente Luis Abinader con los organismos de socorro, se determinó que este jueves es no laborable para evitar incidentes debido a que las autoridades están pronosticando fuertes lluvias por el posible paso de la tormenta tropical Melissa. También señalar
que se han distribuido ya los diferentes organismos de socorros a las diferentes zonas vulnerables y ya están listos, aseguraron las autoridades, los refugios para las familias que pudieran ser desplazadas debido a la tormenta Melissa, que ya unas cuantas han sido llevadas a lugares seguros. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía de tomar comedimiento debido a que pronostican fuertes aguaceros. Así que mantenga la sintonía, nosotros seguiremos dando cobertura a todo el trayecto de la tormenta Melissa. Seguimos con el tema de la lluvia, la tormenta, el clima en sentido general. Con nosotros Rafael Méndez Tejeda, él es científico especializado en física y climatología con un posgrado de la Universidad de la Florida. Con él podemos hablar ampliamente sobre el clima, sobre el fenómeno del Niño en el Caribe, pero vamos a comenzar conversando sobre la actualidad. Buenos días, Rafael Méndez. Buenos días, gracias por la invitación y qué bueno compartir con ustedes esta mañana. Tengo entendido que usted está recién llegado del sur del país. Sí, nosotros, un grupo de investigadores que colaboramos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico y nosotros colaboramos en una investigación con el Centro de Biología Marina de la Universidad de Puerto Rico y estábamos haciendo un estudio, o estamos haciendo un estudio de erosión costera en toda la provincia de Pedernales y lo que es Bahía Las Águilas, la playa de Trudillé y esa zona, y entonces estábamos trabajando allí desde el domingo que llegamos allí y tuvimos que suspender la investigación porque teníamos que tomar bote y ya la Armada Dominicana había prohibido el poder acceder a la playa. De manera que sí, y estuvimos conversando, mirando las temperaturas, la erosión, cómo se ha ido comportando la geomorfología de la costa antes del huracán. De manera que hay un estudio muy importante realizado por la profesora Gladys Rodríguez del Centro de Biología Marina, que es con quien comparto y con quien colaboro en esta investigación. Profesor, avánzanos un poco más sobre cuáles podrían ser los posibles o las hipótesis de este estudio que ustedes están trabajando, pero también queremos preguntarle en virtud de este fenómeno que estamos advirtiendo en República Dominicana y que podría impactar de una manera significativa con lluvias en las próximas horas en toda la costa sur del país, pero también sobre Jamaica, Haití. Nuestro compañero Jim Suriel ha dicho insistentemente en que si bien la temporada de huracanes está cerrando, también es cierto que las temperaturas en esa zona del Mar Caribe están particularmente calientes, particularmente cálidas, y que eso se traduce en una suerte de combustible para este tipo de fenómenos atmosféricos. Aváncenos sobre sus criterios en este sentido. Hay varias cosas que me ha preguntado aquí. Sí, claro. Vamos a ver cómo las resumo. En primer lugar, nosotros hemos trabajado ya en erosión, como en el comportamiento de la erosión, sobre todo en el área desde la costa de Punta Cana, toda la costa, estamos hablando de 35 kilómetros de playa en estudios posteriores, y también hemos trabajado en Puerto Plata, de manera que conocemos bastante bien cómo está comportándose la costa dominicana. Vimos por primera vez, y hay varias publicaciones científicas que he realizado sobre también la llegada del sargazo, cómo fue evolucionando y cómo ha ido evolucionando. Y entonces todo esto de alguna manera está enlazado con el calentamiento del planeta, ¿no? Usualmente la gente habla de cambio climático, pero a los científicos no les preocupa el cambio climático. A los científicos realmente les preocupa el calentamiento global. Claro. El cambio climático se acelera con el calentamiento global del planeta que ha ocurrido en los últimos años, de manera que nosotros pudimos, por ejemplo, medir en Pedernales el lunes temperatura en el agua de 31.5 grados. Eso es una temperatura alarmante, porque, por ejemplo, cuando hablamos de fenómeno del Niño en el Océano Pacífico, es porque la temperatura aumentó apenas 3 grados. Es decir, normalmente esperamos que el océano esté alrededor de 24, 25. Cuando ya llegó a 28 grados, ya estamos hablando de un fenómeno de cambio. Sin embargo, nosotros medimos, en el caso de Pedernales,
31.5. ¿Y cuál es la temperatura habitual? ¿Cuál es la temperatura habitual? Rondando los 24 o 25 grados. ¿En el mismo lugar? Esa es la temperatura habitual. Cuando la temperatura ya llega a 28 ya no es habitual, ya es un calentamiento. O sea, estamos hablando de por lo menos 6 o 7 grados de diferencia. Sí, y eso hace que haya mucho calor acumulado, lo que le llamamos energía acumulada, y esa energía acumulada es el alimento para los huracanes. Por lo tanto, hay algo bien importante que hay que tomar en consideración, y es que mientras el agua se calienta en el mes de junio, julio y agosto, aunque los huracanes comienzan a surgir mayormente en el mes de septiembre, y ahora estamos mirando ya huracanes también en el mes de noviembre, de manera que el pico de huracanes que antes estaba centrado en el 10 de septiembre se ha ido desplazando un poco porque el agua cada vez tiene más calor. El agua es la sustancia que retiene más el calor. De hecho, es la sustancia que necesita que se le administre más calor para aumentar su temperatura. Entonces, por lo tanto, de la misma manera que tarda mucho en calentarse, tarda mucho en enfriarse. Y por lo tanto, lo que estamos ahora mirando es la liberación del calor de los meses de agosto, de julio, que fueron meses completamente extremos. Tuvimos muchas temperaturas extremas aquí en todo el Caribe. No sé cuánta alerta de calor hubo acá, pero nosotros tuvimos alerta de calor en Puerto Rico más de 50. Y por ejemplo, en el año tuvimos 182 días con la temperatura superando los límites de 32 grados. Lo que quiere decir que aquí debió de ser similar, ya que la capital dominicana normalmente es más caliente que San Juan. Razón, la capital dominicana está ubicada en el sur, San Juan está ubicada en el norte, por lo tanto, siempre nosotros recibimos los vientos del Mar Caribe, que son más cálidos que los vientos de la parte norte del Atlántico. Profesor, hemos visto con relación a la tormenta Melissa que las predicciones no han sido certeras y la gente como que no entiende cómo es que se nos avisó que iban a haber unos acumulados de lluvia, no han ocurrido. Las autoridades dicen que es una tormenta muy desordenada. Científicamente, ¿qué explicación tiene este comportamiento? Si es común que ocurra, para poder orientar mejor a la gente y pueda entender por qué no ha ocurrido tanto lo que se dijo que iba a ocurrir. Lamentablemente se está volviendo común. Normalmente una tormenta se desplaza alrededor de 12 millas, promedio 10-12 millas por hora. Estamos hablando de unos 18 kilómetros. Los meteorólogos últimamente, yo no sé por qué siguen hablando de nudos cuando nadie lo entiende. Los nudos nada más se usan para cuestiones marítimas. Eso es lo normal. Esta tormenta se está desplazando entre 2 y 3 millas por hora. O sea, unos 4 kilómetros. Técnicamente está detenida. Esto va a seguir, no es normal este comportamiento. Pero sin embargo, debido al calentamiento de los océanos y al cambio en las corrientes marinas que está ocurriendo ya, hay un comportamiento que se está generalizando en los sistemas ciclónicos, y es que disminuyen o aceleran en algún momento determinado. Ocurrió aquí con el huracán Franklin, que se quedó más o menos 12 horas detenido al sur de República Dominicana. Luego, antes de eso, había ocurrido con el huracán Dorian en el área de las Bermudas. Duró alrededor de 40 horas detenido. O sea, y en ese momento era un huracán categoría 4 y llegó a formarse a categoría 5. Ahora tenemos esta tormenta que está dando un poco de zigzag, formando una especie de batón que en algún momento se va a desplazar al oeste, pero por el momento lo que se está desplazando es al nor-noreste. Cuando digo nor-noreste quiero decir que no se está desplazando completamente al noreste, sino que se desplaza un poquitito más, y eso hace que todavía las bandas de nube puedan arropar la República Dominicana, porque estamos hablando de un fenómeno que no es un punto, estamos hablando de un fenómeno cuyos radios son 600 millas a casi 1000 kilómetros. Es un fenómeno muy grande y por lo tanto, aunque no toque la República Dominicana, porque no hay en la predicción, dudo que toque la República Dominicana, podría tocar un poco la isla en la parte de Haití o irse entre la parte de Haití y Cuba o Jamaica.
va a ser muy afectada y está siendo muy afectada ya. Y está ahora mismo debajo de Jamaica. Sin embargo, el tamaño, la dimensión del fenómeno llega a la República Dominicana. Entonces, con los recortes que hemos tenido, sobre todo en NOAA y las agencias de gobierno, dificulta un poco hacer el pronóstico, porque en estos huracanes teníamos una serie de investigaciones que enviábamos a estos huracanes, a la base del huracán, una cosa que se llamaban gliders. Y los gliders nos daban cuál es la temperatura de las diversas capas del agua, y eso nos permitía inyectar ese dato a los modelos. Cuando hablo de los modelos, la gente por ahí anda, modelos. Los modelos no los corre todo el mundo. República Dominicana no tiene capacidad para correr un modelo meteorológico, porque necesita una capacidad de computación muy grande, y por lo tanto los modelos meteorológicos solamente se corren en centros grandes, y lo tiene pues el centro europeo, el centro de Estados Unidos. Y entonces nosotros, un buen meteorólogo, lo que hace es que interpreta el modelo. O sea, y yo creo que nos hace falta un poco movernos a manejar más la meteorología tropical y dejar hablar de tanto modelo y decir qué está pasando con la climatología real de la zona. Porque yo digo, el modelo americano, el modelo europeo, y el tuyo, ¿qué dice? Y el análisis tuyo, el análisis climático tuyo de la región, ¿qué dice? Que es específico. Exacto. Claro. Entonces los modelos son una guía para permitirnos hacer un pronóstico. Y usamos el modelo para hacer el pronóstico. Entonces, si no tenemos datos de calidad, y ese es uno de los grandes problemas por lo cual nos hemos estado quejando, las órdenes ejecutivas del presidente Trump han limitado que tengamos datos de calidad para hacer un mejor pronóstico cada vez. Entonces, por lo tanto, no recibimos, ustedes no han escuchado todavía que entró un caza-huracán, porque los caza-huracanes se sacaron de la lista con las órdenes ejecutivas. Entonces, por lo tanto, si tuviésemos un caza-huracán dentro de ese fenómeno, pudiésemos tener más datos de calidad para poder hacer un pronóstico más acertado. De manera que hasta ahí los recortes económicos a las agencias federales no se están afectando, porque no tenemos datos de glider, no tenemos datos de caza-huracanes, y algunos modelos más específicos se han ido descartando, y ahora mismo lo que tenemos también son algunos modelos que son de prueba todavía y que para el Caribe no tienen todavía el nivel de certeza que tenían los modelos anteriores. Doctor, con el tema de la naturaleza, y quisiera que abundara eso, antrópica o no, del cambio climático, le pregunto, estos variables que hemos visto sobre la mesa en los últimos años, que se exteriorizan el sargazo, el calentamiento global, como usted señalaba, ¿esto implica en cierta medida que los modelos a los cuales usted se mencionaba, climatológicos en términos computacionales, no responden efectivamente, tienen capacidad técnica y de formulación en su diseño computacional para responder a una realidad que de por sí está cambiando mucho? ¿O podríamos decir que en términos de predictibilidad estamos entrando en una etapa de transición que nos va a hacer más incertidumbre en los diagnósticos? Los modelos siguen prediciendo bastante bien, pero cada día van a tener menos certeza si recibimos menos bases de datos. Para que el modelo no genera datos, al modelo hay que alimentarlo con datos. Si los datos que se le ponen al modelo son de baja calidad, el modelo va a predecir con menos certeza. De manera que todavía los modelos están recibiendo buenas bases de datos, pero los bancos de datos que se están generando continuamente están disminuyendo, y por lo tanto eso hará que haya menos precisión cada vez en el modelo. Por lo tanto, tenemos que exigir que las agencias puedan seguir generando bases de datos fiables para alimentar el modelo. Vamos a aprovechar el académico para ver si nos aclara algo de lo que usted decía de hablar de calentamiento global y de cambio climático. No sé si usted lo antepone o uno es consecuencia del otro, porque cuando surgen fenómenos así como la tormenta Melissa, un comportamiento
extraño, se dice que es consecuencia del cambio climático. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia y si el cambio climático es consecuencia del calentamiento global? Porque en base a fenómenos raros, usted en estos días, meses, la Dana en España, allá se decía que era la gota fría. Se le llama de las dos maneras. Una Dana es un disturbio atmosférico a niveles altos. Exacto. Sí, pero como hablamos de calentamiento y allá hablamos de O sea que es prácticamente frío. lo mismo. Una Dana y una gota fría. Vamos a ver la diferencia. Que es una pregunta académica. Sí, hay un artículo que yo escribí explicando lo que es una Dana y la diferencia mínima que puede haber con una gota fría en la... Pues yo escribo para la Universidad de Yale y en la Universidad de Yale la parte de Climate Connection, que es en la atmósfera hay lo que son como especies de ríos de viento. En el momento en que un río de viento tiene una perturbación y forma una especie de círculo, entonces a eso le llamamos una dana. Es como una especie de bolsa de agua. Por eso, cuando esa bolsa de agua se traslada a una región en donde hay tierra, hay diferencias de temperatura. Recuerde que la temperatura disminuye con la altura. Cuando subimos los primeros 12, 15 kilómetros de la troposfera, la temperatura disminuye con la altura. Entonces, cuando esa bolsa de agua se mueve a tierra, encuentra temperatura más cálida y en la frontera precipita. Muy similar a cuando yo tengo la habitación muy fría y afuera calor, pues el cristal comienza a precipitar. En esa franja es como si rompiera la bolsa y por eso cae demasiado agua en poco tiempo durante una dana. Lo que yo le digo del cambio de clima y el calentamiento. Sí. El calentamiento global es el aumento de temperatura abrupto en los últimos 100, 150 años, producido básicamente por la contaminación generada por los humanos, la contaminación antrópica. El cambio climático ha existido siempre. Usted y yo estamos aquí porque hubo cambio climático. Y esta isla usted puede ir a una construcción y posiblemente encuentre un caracol, porque esto estuvo debajo del océano. Por lo tanto, el cambio climático ha existido siempre. Claro. El calentamiento global en los últimos años acelera esos cambios climáticos, porque los cambios climáticos tardan muchos años y se miden en escala de tiempo, básicamente geológicas, que son diferentes a la escala humana. Estamos hablando de 2000 años, 3000 años para que ocurra un cambio geológico o astronómico también, porque el eje de la Tierra también produce cambios. Ahora bien, esos cambios tardan mucho. El eje de la Tierra en moverse tarda 26.000 años. Se llama movimiento de precesión. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, lo que estamos diciendo es el calentamiento que ha habido en los últimos años, que acelera, calentamiento global, acelera el cambio climático, y esos cambios que antes iban a durar miles de años, están durando décadas. Entonces, las personas comúnmente usan los dos términos como si son sinónimos. Como si yo pidiera, y disculpe la comparación, una Coca-Cola y me dieran una Pepsi. No son lo mismo. No son lo mismo. Claro. Pero sin embargo la gente lo usa como lo mismo. Entonces usamos cambio climático, calentamiento global, pero no es lo mismo. El calentamiento global es generado por los humanos. El cambio climático ha existido siempre y va a existir siempre. Y el calentamiento global acelera eso. Y ese calentamiento produce que, por ejemplo, en el trópico, porque el sol nunca sale del trópico verticalmente, ese calentamiento produce que haya mucha evaporación de agua y esa agua se transporta a los polos por la parte arriba del océano. El agua caliente por la parte arriba, y como hay calor, en los polos se derriten y viene agua fría hacia los trópicos. Por lo tanto, esa ida de agua cálida y regreso de agua fría por la parte de abajo, porque es más densa, pesa más, pues mantiene una temperatura regulada en el globo terráqueo. Pero si va mucha agua hacia el norte y viene mucha agua hacia el sur, hay un bloqueo de lo que se llama la corriente termoalina y produce cambios como lo que estamos mirando en estos momentos. Profesor y Rafael, cambia la corriente marina. Profesor Rafael, qué valiosa su participación hoy en el programa.
extraordinaria explicación. Creo que además Gracias. ha sido particularmente descriptivo y bueno, edificante para nosotros, y entiendo que también así para la audiencia. Sabemos que tenemos que despedir porque nos ha acabado el tiempo, pero quisiéramos saber su recomendación para la gente, usted que es un científico, que a veces a esto se le pone un poco el tinte de la opinadera, ¿no? O la gente que le carga a un lado o a otro. Hay algunos editoriales hoy que hablan de las recomendaciones gubernamentales de palo si boga, palo si no boga, y la gente se está preguntando si vale la pena tomar tantas precauciones en virtud de que quizás en su zona no está lloviendo. Entonces, su recomendación científica para un proceso meteorológico como el que se está desarrollando actualmente. Bueno, yo dudo muy poco que el fenómeno entre a la República Dominicana. La probabilidad no es cero, aunque a veces oigo por ahí que dicen la probabilidad es 100%. La probabilidad nunca es un 100%. O sea, tenemos que diferenciar entre probabilidad y posibilidad. Sí. De manera que no hay un 100%, pero no creo que el fenómeno vaya a entrar a la República Dominicana. Sin embargo, su dimensión es tan grande que va a seguir dejando lluvia, sobre todo en la tarde, porque si el sol sale en la mañana, comienza a haber evaporación, hay formaciones nubosas, y esas formaciones nubosas van a dejar lluvia. No creo todavía que vaya a haber más lluvia, que me parece que fue el lunes, ¿no? El martes que llovió en una manera tan intensa. Pero sí, una cosa de la que adolece y que yo he hablado en otras conferencias es que acá hay demasiado basura en la calle, lo cual magnifica el impacto porque se tapan todas las salidas de agua y entonces eso magnifica el impacto de las lluvias. La gente tiene que protegerse, sobre todo la vertiente sur. Yo creo que en esta tormenta que se va a convertir en huracán, posiblemente categoría 2, y no dude que 3 en el Caribe, porque hay mucha energía, y la parte más fuerte va a ser, evidentemente, en la parte de Haití, va a recibir muchísima lluvia, y la parte de lo que es la península de Barahona va a seguir recibiendo lluvia. La capital va a seguir recibiendo lluvia, pero si por cada vez que llueve suspendemos todo, significa que pues la economía se detiene. Solamente, lo peor para la República Dominicana con relación a este fenómeno ya pasó o está por pasar. Yo entiendo que ya pasó lo peor. No significa que no vaya a haber más lluvia, pero no creo que tengamos un impacto como por ejemplo el de Beryl. No creo que llegue a esa magnitud. Muchísimas gracias, profesor Rafael Méndez Tejeda, gracias científico a ustedes por la especializado en invitación. física, climatología. Vamos a irnos a una pausa y regresamos en breve. Terminamos, señores. ¿Ustedes quieren seguir bajo aquí? lluvia, chocolate, té caliente, sopa. Y sancocho. También. Cocidito y aguacate. Miren, y recojan la basura del frente de su casa. Ayude, colabore. Y cuídese que esa es la forma suya de colaborar. Mañana.